Bien, lastimosamente, no sé qué le pasó a mi cámara de la pizarra, se complicó, se fregó, se murió. La señora que vino a hacer la limpieza es nueva, no sé si algo le hizo, pero he hecho todo lo que está a mi alcance, pero no. Creo que se murió la cámara. Lástima. Déjenme ver. Desactivar cámara, conectada. A ver, ya. Ahí sí. No sé qué le hice, ¿ah? Chévere. Perdón. Ahora sí, por favor, abramos cámara, si son tan amables. Déjenme cambiar la mía. Algo le pasó, ¿no? Ha estado caprichosa. Ahí sí. Bien. Vamos a hacer el registro. Vista al frente, por favor, si son tan amables. Y vamos a hacer captura. ¿Está? Para esto acá. Y listo. Ok, espero que se esté grabando la clase. Bienvenidos primero a esta clase general número 25 correspondiente a la semana 13 y la última unidad correspondiente a este semestre, que es la unidad número 4 de trabajo, potencia y energía. El tema que vamos a ver el día de hoy es trabajo mecánico y sus aplicaciones. Permítanme presentarle el objetivo y los conocimientos previos que se necesitan para esta clase. Ahí lo tienen. Tenemos entonces definir los conceptos de trabajo mecánico producidos por fuerzas constantes y variables. Sus características, fórmulas y unidades que la definen, y esto lo vamos a hacer mediante el análisis y conceptualización y ejemplos, estableciendo la importancia que tiene este tema y la relación del mismo con las asignaturas que van a venir en el transcurso de su carrera. Dentro de los conocimientos previos está el concepto, fórmula y unidades de... perdón. Profesor, sí. No está compartiendo la presentación. Uy. Me disculpas. Ah, es que me salí, pues, ¿no? Oh. Bien, les decía, bienvenidos a la clase general número 25 de esta semana 13, el inicio de la última unidad, la unidad número 4 de trabajo, potencia y energía. El tema que vamos a ver hoy es trabajo mecánico y sus aplicaciones, y los objetivos lo tenemos ahí, ¿no? Definir los conceptos de trabajo mecánico producido por fuerzas constantes y variables. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las fórmulas? ¿Y cuáles son las unidades que definen? Y todo esto lo hacemos mediante el análisis y conceptualización que me dan varios autores, estableciendo la importancia de este tema y la relación que este va a tener con las asignaturas que vienen en el transcurso de la carrera. Como conocimientos previos está el concepto y unidades de fuerza, lo que era desplazamiento, tanto en concepto como unidades, el producto punto, concepto, fórmula del producto punto, conversiones de unidades de longitud, masa, tiempo, velocidad, manejo de calculadoras, que es lo más importante, el problema más grave que tienen, así como el álgebra elemental, el otro gravísimo problema que tiene. Todo esto es lo que se necesita. De todas maneras, pues bien, veamos ante lo que es trabajo, si alguien pudo revisar la información y quiere contribuirnos comentándonos qué fue lo que pudo revisar, qué les llamó la atención. Si pueden levantar la manita, sería muy bueno. Vemos que no han podido revisar. No entiendo por qué. Solamente una persona subía a los talleres, pero bueno. Estamos en la última unidad, niños, donde tienen que lucirse, para tratar de salvar de mejor manera este semestre. Bueno, ya que no lo pudieron, pues, tenemos a Jonathan. Jonathan, te escucho. No, ya, profe. Yo revisé que el trabajo se lo denomina como el producto entre la fuerza y la distancia recorrida del objeto del cuerpo.
¿ya? Y sus unidades serían igual porque la fuerza es igual a newtons y la distancia recorrida es igual a metro, entonces sería newton por metro, pero también es joules, que se la representa con la J, ¿sí? Y también, o sea, existen dos tipos de trabajo, el trabajo motor y el trabajo resistente. El trabajo motor es cuando la fuerza va al mismo sentido que el desplazamiento, que es cuando, la fuerza es positiva, ¿ya? La fuerza del trabajo es positiva. Y el trabajo resistente es cuando la fuerza va en sentido contrario al desplazamiento. Eso es cuando la fuerza es negativa. Ahora, ¿cuándo el trabajo es cero? El trabajo es cero cuando la fuerza está perpendicular al desplazamiento. Eso es lo que logré captar en el video. Ah, perfecto, muy bien, lo tienes muy claro. Claro, hay una pequeña corrección. Más que decir que el trabajo es la fuerza por la distancia, es real físicamente correcto decir que es la fuerza por el desplazamiento. ¿De acuerdo? Porque aquí intervienen dos variables vectoriales, que son la fuerza y el desplazamiento. Claro, pero profe, la magnitud del desplazamiento es la distancia. Claro, si me lo estabas hablando escalarmente. Y el compañero ya nos dijo algo que vamos a ver. Existen, bueno, realmente dos o si quieren tres tipos de trabajo. Trabajo positivo, que le llamó el trabajo motor. Trabajo negativo, que es el trabajo resistente. Y claro, el trabajo cero. ¿Y por qué trabajo positivo, negativo y cero? Porque realmente, como vamos a ver, el trabajo mecánico es el resultado del producto punto entre dos magnitudes vectoriales que ya la dije, que son la fuerza y el desplazamiento. También el compañero nos dijo, bueno, si es el resultado de la multiplicación de la fuerza y el desplazamiento, yo sé que la fuerza viene en newtons, el desplazamiento viene en metros, así que la unidad de trabajo es el newton por metro. Y como dijo su compañero, a esa unidad newton por metro se le da el nombre de joule. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Pero más importante de todo es reconocer lo que es trabajo mecánico. La palabra trabajo no es nueva para ninguno de ustedes. Desde niño han escuchado la palabra trabajo, pero lo que han escuchado es trabajo cotidiano, trabajo de la vida diaria, coloquialmente hablando. Pero eso no es trabajo mecánico. O sea, son dos términos completamente distintos. Porque uno puede decir, si yo le pregunto a alguno de ustedes por qué no pudo revisar la información, me dirían, no, es que hubo mucho trabajo que hacer. Y de pronto, a alguien de ustedes el trabajo que tuvo que hacer es limpiar la casa, el otro lavar la cisterna, el otro tuvo que estar tipeando los ejercicios, pero ninguno de esos son trabajo mecánico. Esos son trabajos que se utiliza ese término de la vida diaria, ¿no? Profe, estuve planchando, estuve lavando, estuve cocinando, que es un concepto válido dentro de la vida real. Eso sí, trabajo, pero ojo, trabajo mecánico no es realizar ningún trabajo mecánico. Entonces, para poder entender qué es trabajo mecánico, tenemos que conceptualizarlo, ver sus características, sus fórmulas de unidades. Y es lo que vamos a hacer y va a ser muy interesante. Bueno, al trabajo lo representamos con la letra W del inglés de work, ¿no? Para no confundirlo con la T de tensión. El término trabajo, como les había dicho en física, o sea, el trabajo mecánico, en física tiene un significado muy distinto al trabajo que usamos en la vida diaria. Y este concepto de trabajo es tan o muy importante, ya que establece la relación o el enlace que hay entre dos magnitudes físicas importantísimas, que es la energía y la potencia, que es lo que vamos a ver. ¿Gordo? Entonces, los tipos que están trabajando, que se van al trabajo, no necesariamente realizan trabajo mecánico, ¿no? Bien. Pero entonces, ¿qué es el trabajo mecánico, profesor? Bueno, el trabajo mecánico se lo podemos describir como la acción que produce o realiza una fuerza
al hacer que un objeto se mueva a una distancia. Nosotros ya sabemos que para que un cuerpo se mueva, se necesita una fuerza. Pero a esa acción de la fuerza y el movimiento, o sea, y el desplazamiento, a esa acción se le llama trabajo mecánico. En otras palabras, para que exista trabajo mecánico, miren la diapositiva, por favor. Yo necesito de una fuerza y un desplazamiento. Deben haber las dos cosas, pero, aparte de que haya fuerza y desplazamiento, debe haber una condición entre las dos, porque no toda fuerza produce trabajo. No. O sea, debe haber una fuerza, debe haber un desplazamiento, pero lo más importante es que la fuerza o una componente de la fuerza sea paralela al desplazamiento. ¿Ok? Entonces, partamos de esto. Me voy a despedir por un momento de esta pizarra, perdón, de esta cámara, para comenzar a reforzar lo que estoy diciendo. Empecemos. Entonces, estamos hablando de trabajo mecánico, ¿no? No sé, alguien, si limpiaron, no sé si se ve, si está descuadrado, me avisa, ¿no? Partamos de lo principal. Ya sabemos que es una magnitud física, pero ¿qué tipo de magnitud? Bueno, es una magnitud escalar. ¿Y por qué es una magnitud escalar? Bueno, o partamos desde antes, partamos desde la definición. ¿Qué es el trabajo? Bueno, el trabajo es el resultado de la acción de una fuerza que produce un desplazamiento. Pongámoslo así. Es el resultado de la acción de una fuerza que ocasiona un desplazamiento. Y como vemos, es el resultado de dos magnitudes vectoriales. Pero el trabajo mecánico es una magnitud escalar. ¿Y por qué es una magnitud escalar? Es porque es el resultado del producto punto entre esta fuerza y ese desplazamiento. Recordando la fórmula del producto punto, podríamos definirlo escalarmente al trabajo como, ¿recuerdan la fórmula del producto punto? Magnitud del primer vector por magnitud del segundo vector por el coseno del menor ángulo entre los dos vectores. En otras palabras, podemos decir que el trabajo es el resultado, si lo quiero llevar así, el trabajo es el resultado entre la fuerza o la componente. Esto es lo más importante. Verán lo que voy a decir. Cuidado. Pilas con esto. Y anótenlo. El trabajo es el resultado. Bueno, mejor dicho, no le pongan ese resultado. El trabajo es el producto de la fuerza o la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. Observen esto. Miren lo que acabo de poner. Este símbolo de aquí
que parece un pi al revés, significa paralelo. Miren. Es el producto de la fuerza o componente de la fuerza paralela al desplazamiento. Esa es la condición. La fuerza o una componente de la fuerza debe ser paralela al desplazamiento para decir que hay trabajo. Si no hay ninguna fuerza ni ninguna del componente de la fuerza paralelo al desplazamiento, no hay trabajo. Esto es lo principal. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda con lo que acabo de decir? Verán que dije paralelo. Y si es paralelo, puede ser, mire, si este es el desplazamiento para la derecha, paralelo quiere decir que la fuerza o la componente de la fuerza puede tener el mismo sentido, que sería, como dijo el compañero, un trabajo motor, o también puede tener sentido contrario, que sería un trabajo resistivo. Pero en cualquiera de los dos casos es paralelo, no importa si es así o si es así. Igual son paralelos, ¿no? Bien. Ahora. Entonces, ¿qué sucede por lo general cuando la fuerza no es paralela al desplazamiento? Bueno, ya sabemos que siempre en física, los ingenieros, siempre que hay una fuerza y un ángulo, ¿qué hay que hacerlo? Descomponerlo en su componente X y Y. Por lo tanto, vamos a ver cuál componente es paralela al desplazamiento. Y esa componente es la que produce trabajo. Por ejemplo, miren acá. Yo tengo ese cuerpo y tengo esa fuerza F. Y obvio, el cuerpo se está moviendo hacia la derecha. Pero pilas, esta fuerza F no produce trabajo. No produce trabajo porque miren para dónde apunta y miren para dónde está el desplazamiento. El desplazamiento está para la derecha y la fuerza está formando un ángulo teta. Por lo tanto, esa fuerza no produce trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que descomponer esa fuerza en sus componentes X y Y. Y ahora, una de esas componentes sí va a ser paralela al desplazamiento. Y me doy cuenta que la que es paralela al desplazamiento es Fx. Por lo tanto, solo Fx es la que produce trabajo. Por lo tanto, miren mi pizarra. Trabajo es la fuerza o componente de la fuerza paralela al desplazamiento. Por lo tanto, ¿cómo quedaría la fórmula para este caso? Sería Fx por desplazamiento. Y esa Fx es la que hace que se mueva. Claro, si descompongo, yo sé que Fx es cateto adyacente y será F por el coseno de teta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, siempre hay que ver la fuerza que sea o la componente que sea paralela al desplazamiento. Siempre que tenga una fuerza con un ángulo, la descompongo y yo veo que si se mueve horizontalmente, la que realiza trabajo será X, o si se mueve verticalmente, la que realiza trabajo será FY. Y ahí me queda. Ahora, las unidades vienen de la fórmula. Nosotros sabemos que trabajo es fuerza por desplazamiento, donde la fuerza viene en newtons en el sistema internacional. El desplazamiento viene en metros. Así que el trabajo viene en newtons por metros. Y ya dijimos que a esa unidad se le da el nombre de joules o joules o julios. Pero nosotros lo llamamos, yo le llamo joule. Ok. En el sistema CGS, la fuerza viene en dinas, el desplazamiento viene en centímetros, así que el trabajo vendrá en dinas por centímetro. Y a esa unidad se le llama ergios. Ergio. En el sistema inglés, la fuerza viene en libras, el desplazamiento viene en pies
Y a esa unidad simplemente se le llama libra por 10. Nada más. Ahora, factores de conversión. Un joule es igual a 1 por 10 a la séptima ergios. Y un joule también es igual a 0.738 libra-pie. El análisis dimensional del trabajo es que un joule es metro por longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. O sea, newton por metro. Tomen nota de eso porque lo vamos a usar en la resolución del problema. Como habíamos dicho, el trabajo es una magnitud escalar ya que es el resultado del producto punto. Ahora, al ser el resultado del producto punto, o sea, miren acá mi pizarra, al depender del coseno de teta, quiere decir que este trabajo puede ser positivo, negativo o cero. Y esto depende de teta, del ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento. Cuando el trabajo es positivo, cuando el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es menor a 90 grados. Entonces es un ángulo agudo. En otras palabras, es un trabajo motor. O sea, la fuerza o la componente de la fuerza va en dirección del desplazamiento. Cuando el trabajo es negativo. Trabajo negativo cuando el ángulo es mayor a 90 grados. O sea, que la fuerza o la componente de la fuerza tiene sentido contrario al desplazamiento. Y cuando el trabajo es cero o es nulo, cuando el ángulo es 90 grados, ya que el coseno de 90 grados es cero y cero por cualquier cantidad me da cero. ¿De acuerdo? Ahora, de pronto alguien está experimentando un déjà vu, ¿no? Está pensando, profe, a ver, usted me dice que el trabajo es newtons por metro y que el trabajo es fuerza por distancia. Pero yo me parece que eso ya vimos, por supuesto. ¿Y eso lo vimos dónde? En torca. En torca. La torca también era fuerza por distancia. Sí, pero la diferencia es que la torca era una magnitud vectorial y era el resultado del producto cruz entre la fuerza y el desplazamiento. Aquí también es la multiplicación entre la fuerza y el desplazamiento, pero no es producto cruz, sino que es producto punto. Esa es la diferencia. Entonces, mientras que esto es trabajo, la torca era en cambio fuerza por desplazamiento, pero por el seno. Miren la diferencia entre trabajo y torca. Ahí está la diferencia. Entonces, no confundir trabajo y torca. Torca, las unidades solo son newton por metro. En cambio, en el trabajo, para diferenciarla a ese newton por metro, le llamamos joule. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Ingeniero. Sí, dime. ¿Se puede repetir lo que está explicando de los ángulos y eso? Porque está lento el internet y no puedo escuchar bien. Y no sé a qué te refieres, tal vez a esto. Sí, es que usted estaba hablando de algo de déjà vu, ni sé qué. Eso fue lo único que logré escuchar. Ah, bueno, ya. No, lo que les decía es que de pronto ustedes ya vieron, ya ustedes dirán, a ver, profesor, me parece que yo ya vi algo de fuerza por desplazamiento. Y claro, esto lo vimos en la unidad anterior, que los acabo de evaluar. Y esto era torca. Torca era esto, ¿no es cierto? Pero la fuerza debía ser paralelo al desplazamiento. Ahora, en cambio, estamos viendo otra multiplicación
de fuerza por desplazamiento llamada trabajo. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia aquí es que, perdón, aquí deben ser perpendiculares. Ahí está. Pero acá la fuerza debe ser paralela al desplazamiento. Esa es la diferencia. No sé si ahí te quedó más claro y pudiste entenderme. Sí, ingeniero, gracias. Las dos son fuerzas por distancia, pero la diferencia es que en la torca la fuerza y la distancia deben ser perpendiculares, en cambio acá deben ser paralelas. Esa es la gran diferencia. Esta es producto vectorial, esta es producto escalar. Aquí las unidades son newton por metros, aquí la unidad es el joule. Esas son las diferencias y las semejanzas entre torca y trabajo. ¿Sí? Habíamos dicho que dependiendo del ángulo, el trabajo puede ser positivo, trabajo motor, negativo, trabajo resistente, y cero, trabajo nulo. Veamos entonces, ¿cuándo el trabajo es positivo? Bueno, se produce cuando la fuerza o su componente, o sea, la componente de la fuerza, tiene el mismo sentido que el desplazamiento. Repito, cuando la fuerza o la componente de la fuerza tiene el mismo sentido del desplazamiento. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando su ángulo es menor a 90 grados. Veamos los casos. Miren la diapositiva, por favor. Por ejemplo, ahí. Miren, este cuerpo se está moviendo hacia la derecha. Producto de esta fuerza que forma un ángulo teta. Pero miren, el ángulo teta es agudo. ¿De acuerdo? Pero esta fuerza F no produce el trabajo. Realmente, esta fuerza no produce el trabajo. Debe haber una fuerza en dirección al desplazamiento, que sería esa Fx. Esa componente Fx, esa es la que hace que el cuerpo se mueva hacia la derecha. Por lo tanto, esa Fx es la que produce trabajo. Ahora, el trabajo tendrá un valor máximo ¿cuándo? ¿Cuándo el trabajo es máximo? Bueno, el trabajo es máximo cuando la fuerza sea paralela al trabajo, o sea, no forme ningún ángulo. Como por ejemplo en este caso, miren aquí, la fuerza no forma ningún ángulo, el ángulo es cero. En este caso, el trabajo producido por esta fuerza es máximo. Acá no, acá el trabajo es menor. Entonces, fuerza máxima es cuando el ángulo es cero, porque el coseno de cero es 1, es el máximo valor. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. No, disculpe, ¿sí puede volver a repetir esa parte? Por supuesto. El trabajo es máximo cuando el ángulo es cero. No sé si ahí te quedó más claro. Sí. Aquí, cuando no hay ángulo, trabajo máximo. El trabajo será menor conforme la fuerza tenga ángulo. Entonces, porque obviamente Fx es menor que F, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando la fuerza es perpendicular al plano, en este caso, vendría a ser nula. No, todavía no llegamos a eso. No. Entonces, cuando la fuerza, miren aquí, cuando la fuerza tiene el mismo sentido del desplazamiento o la componente tiene el mismo sentido del desplazamiento, se produce un aumento en la velocidad. Entonces, en otras palabras, profesor, tomen nota de lo que le voy a decir ahorita, que no está aquí en la diapositiva. O sea, profesor, un trabajo positivo produce una aceleración. Sí, un trabajo positivo produce una aceleración. Y las con eso. Ahora, veamos un trabajo negativo. Bueno, ya vimos que el trabajo negativo es cuando el ángulo que forma la fuerza o la componente de la fuerza es mayor a 90 grados. En este caso,
la fuerza o la componente de la fuerza actúa en sentido contrario al desplazamiento, como lo podemos ver aquí. Miren la fuerza. En este caso, la fuerza forma un ángulo. Pongámoslo acá. Miren, forma un ángulo. Uy, ¿qué pasó? Aquí está, miren. Forma un ángulo mayor a 180 grados. Y su componente actúa en sentido contrario al desplazamiento. Este apunta hacia la izquierda, mientras el desplazamiento apunta hacia la derecha. Ese es un trabajo negativo, como por ejemplo el de la fricción. ¿De acuerdo? Y en este caso, un trabajo negativo produce una disminución en la velocidad. En otras palabras, profesor, ¿un trabajo negativo produce una desaceleración? Sí, produce una desaceleración. Porque se opone al movimiento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y ahora nos vamos al trabajo nulo que nos desea su compañero. Profe, si cuando es menor a 90 grados produce trabajo positivo, o sea, aceleración, y cuando es mayor a 90 grados produce trabajo negativo, o sea, desaceleración, ¿qué pasa cuando el ángulo forma 90 o 270 grados? Bueno, esa fuerza no produce trabajo. El trabajo es nulo, ya que esa fuerza no produce movimiento. Ahora, claro, pero el trabajo también es nulo en dos casos. El uno, cuando hay fuerza, pero no hay desplazamiento. Por ejemplo, si ustedes en este momento se paran, párense en este momento, vayan a la pared que está más cerca de ustedes y empújenla con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas hasta que suden, hasta que se estén desmayando. Señores, ustedes no produjeron ningún trabajo, ya que la pared no se movió. Por lo tanto, si el desplazamiento es cero, el trabajo es cero. Ese es un caso, cuando no hay desplazamiento. Pero el otro caso, el literal B, es cuando el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 90 o 270 grados, ya que la fuerza no tiende a incrementar o reducir el valor de la velocidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, miren, si este cuerpo se está moviendo de derecha a izquierda, como en este caso, y aquí está el desplazamiento, el peso, por ejemplo, la fuerza del peso no produce trabajo. Asimismo, la normal tampoco produce trabajo. Entonces, el trabajo hecho por el peso será igual al peso, a la magnitud del peso por el desplazamiento y por el seno. Perdón, estamos hablando de por el coseno de 90 grados. Bueno, miren, ¿cuánto vale el coseno de 90 grados? 0. Y 0 por cualquier cantidad es 0. Lo mismo ocurre con la normal. El trabajo hecho por la normal será igual a la normal por el desplazamiento y por el seno del ángulo, que es 90 grados. Perdón, por el seno, por el coseno, disculpe, sigo con torca yo. Por el coseno. Y el coseno de 90 grados es 0, y 0 por cualquier cantidad es 0. Ahí lo tienen. Entonces, cuando el trabajo es nulo,
Cuando no hay desplazamiento, como en el caso de que estamos empujando una pared y no se mueve, ahí no hay trabajo. O cuando la fuerza y el desplazamiento forman 90 o 270 grados. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ese profesor, una pregunta. ¿Sí me escucha? Claro que sí, por supuesto. Ya, cuando el trabajo es máximo, ¿en qué parte era? Cuando la fuerza y el desplazamiento están en el mismo sentido. O Ya, sea, gracias. acá está Linda, mira. ¿Cuál es el motor? Ahí, mira. La fuerza y el desplazamiento aquí no forman ningún ángulo. Ahí el trabajo es máximo. Listo, gracias. Ok, muy bien. Trabajo neto. Bueno, ya sabemos que sobre un cuerpo no necesariamente va a actuar una fuerza, sino que pueden actuar varias fuerzas. En ese caso se debe obtener un trabajo neto o un trabajo resultante. Ya que el trabajo es escalar, bueno, el trabajo neto es muy fácil, porque simplemente es la suma algebraica de los trabajos parciales producidas por las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Por ejemplo, aquí miren, si sobre este cuerpo actúan 3 fuerzas, bueno, el trabajo neto será la suma del trabajo producida por cada una de esas fuerzas. ¿De acuerdo? Ahora, aquí es muy interesante lo que voy a dar. Voy a borrar mi pizarra, por favor, porque esto es muy interesante. Miren, voy a ponerlo aquí. Yo voy a dar mi tip. Cuando yo doy un tip, no estoy diciendo de capricho, quiero que lo hagan así. Problema es suyo. Si quieren hacerlo así, si no lo hacen de otra manera, yo no hay ningún problema. Pero yo le doy es con lo que yo me siento más cómodo. Para mí se me hace más fácil. Así que presten atención de pronto para ustedes también. Vamos entonces al trabajo neto. Bueno, yo lo llamo así, trabajo neto, así. O sea, el trabajo resultante. Entonces, ustedes ven ahí en la diapositiva, pueden ver que tenemos un cuerpo y están actuando varias fuerzas. Vamos a ponerlo aquí, el cuerpo así. Y sobre ese cuerpo están actuando varias fuerzas. ¿Qué sé yo? Está F1. Aquí está actuando esta F2. Y aquí está actuando esta F3. Así está. Entonces, ¿cómo calculo el trabajo neto? Bueno, yo podría calcular el trabajo neto como la suma del trabajo 1, del trabajo producido por la fuerza F1. Digamos que este cuerpo se mueve hasta acá. Este es el desplazamiento. Pregunta. ¿La fuerza 1 produce un trabajo positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿La fuerza 2, positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿La fuerza 3, positivo o negativo? Negativo. Ahí está. ¿Ven? Sería simplemente calculo aparte el trabajo 1, el trabajo 2 y el trabajo 3 y haría la suma algebraica de los trabajos. Esta es una manera de hacerlo. La otra manera, que es la que yo hago, también el trabajo neto se lo puede calcular como, aplicando la fórmula de trabajo, que es fuerza por desplazamiento, como la fuerza neta por el desplazamiento. Pero la fuerza neta paralela al desplazamiento. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, recordar que el trabajo neto positivo produce una aceleración o aumento en la velocidad.
un trabajo negativo, produce una desaceleración o una disminución en la velocidad. Y un trabajo nulo, el cuerpo está en equilibrio, no produce cambios en la velocidad. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, disculpe, la distancia siempre va a ser 1, ¿no es cierto? No va a ser como hicieron con el torque. Claro, la distancia, hacia dónde se mueve el cuerpo, nada más. Vaya. La distancia solo es hacia dónde se mueve el cuerpo. Y claro, para que quede más entendido, pues, nada, como hacer unos ejercicios. Tengan todo listo. Déjenme revisar una cosita acá nada más. Un segundito. Esto, como es muy corto, se acabó. La parte teórica. Quiero que revisen sus apuntes, que analicen y vean si tienen que hacerme alguna pregunta de la parte teórica que ya se acabó. Bueno, como ven, esta es una clase muy cortita. Vamos a salirnos antes, pero hagamos unos ejercicios. Esto es una sola fórmula, fuerza por distancia. De la distancia es paralelo. Aquí no hay mayor historia, no hay nada. No era como, por ejemplo, en torca, chufa, el vectorial, hay que buscar el brazo de palanca. No, esto es muy sencillo, ¿no? Esto es muy sencillo. Bueno, vamos a ver. Vamos con un ejercicio. O mejor dicho, vamos primero con un problema, preguntas para la parte teórica. Léanlo, revisen su información y traten de darme una respuesta clara con el por qué, ¿no? Profesor, ese literal lee por esto, esto y esto, justificando su respuesta. A trabajar. Ángel, te escuchamos. Yo digo que es la B. La B. La B. Vamos a ver. Analicemos. Dice la B, quiere decir que el trabajo de la fuerza normal es 0. ¿Por qué? Porque siempre es perpendicular a la superficie. Entonces, al momento en que es perpendicular a la superficie, tiene un ángulo de 90 grados para donde se va a mover. ¿Perdón? ¿Y qué tiene que ver que el ángulo sea de 90 grados? Porque es en la superficie en la que se va a generar el movimiento. No. ¿Por qué si es 90 grados el trabajo es nulo? Porque el cuerpo se mantiene en equilibrio. No. ¿Por qué se mantiene en equilibrio? Porque el coseno de 90 grados es 0. Eso. Bueno, así es. Porque el coseno, profesor, de 90 grados es 0 y 0 por cualquier cantidad es 0. Muy bien. Entonces, ahora, el segundo dices que es falso. El trabajo es una magnitud vectorial. ¿Verdadero o falso? Falso, porque es una magnitud escalar. Perfecto, es una magnitud escalar. El B dice que el tercero es falso. Veamos, el trabajo realizado por el peso de un cuerpo siempre es nulo. ¿Por qué es falso? No, es falso porque hay veces que el cuerpo está inclinado y el peso genera una fuerza en el componente X o en el componente Y, entonces eso genera movimiento. O sea, perfecto, muy bien. El peso, como dijo su compañero, cuando está en un plano inclinado, se lo descompone y tiene componentes X y Y. Y ahí sí el peso produce trabajo. O sea, no siempre el peso es trabajo nulo. Muy bien. Mejor no lo hubiera hecho. Te felicito. Perfecto. Sigamos. Veamos. Ok. Ahí lo tienen. Tomen nota y hagan el gráfico. Saquen datos y todo, ¿no? Voy a hacerlo el gráfico. Permítanme. Ya espero que lo hayan analizado, lo hayan leído, estén viendo cuál es la dificultad o cuál es la facilidad de resolver este tipo de problemas. Ahora los invito a hacer el diagrama de cuerpo libre de ese cuerpo.
todos deberían tenerlo ya. ¿Ya? Entonces, voy a hacerlo aquí. Tendríamos, es muy sencillo, ¿no? Tenemos el peso. Bueno, antes de eso vamos a leer el problema. Dice, hallar el trabajo neto. Me piden hallar el trabajo neto que se realiza para que el bloque de 10 kilogramos se desplace de A hasta C. Ok, pero yo tengo que ver algo. Tengo que, en la primera parte tiene una fricción y en la segunda otra fricción. Entonces, por lo tanto, yo no puedo calcularlo de golpe. Tendré que hacerlo primero de aquí, luego acá. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. Bueno, tengo el peso. Tengo la normal. Tengo la fuerza F. Y obviamente, como se mueve hacia la derecha, tendré la fricción cinética, llamémosle 1. ¿Ok? Si yo hago el diagrama del cuerpo libre acá, yo tengo el peso, tengo la normal y claro, tengo la fricción cinética 2. Podría decirse que el trabajo neto lo podría escribir así. No sé, si a esto le llamamos la sección 1 y a esto le llamamos la sección 2. Podrías decir que es el trabajo neto hecho en la sección 1 más el trabajo neto hecho en la sección 2. El trabajo neto de aquí más el trabajo neto hecho acá. Calculemos el trabajo neto hecho en la sección 1. Quiero que vean el DCL y quiero que me digan cuántas fuerzas realiza el trabajo acá. En la sección 1. 2. 2. La fuerza que realizará un trabajo positivo, porque será el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento es este, que vale 20 metros. F, que realizará un trabajo positivo, y obviamente la fuerza de fricción cinética, que realizará un trabajo negativo. Entonces yo podría decir que será la fuerza, bueno, la sumatoria de fuerzas paralelas por el desplazamiento. En este caso, será la fuerza F menos la fricción cinética 1 por el desplazamiento. Por lo tanto, la fuerza, que son 80 newtons, menos la fricción cinética 1, que es mu cinético 1 por la normal y por el desplazamiento, que son 20 metros. El mu cinético lo conozco, bueno, pongámosle mu k para no confundirlo. Pero la normal no, tengo que hallar la normal. Para eso hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y me queda que la normal es igual al peso. Y el peso son 100 newtons. Por lo tanto, ya me queda que el trabajo neto 1 va a ser igual a 80 newtons menos 0.5 por la normal 100 newtons y por 20 metros. ¿Cuánto vale el trabajo neto hecho en la sección 1? Mentalmente, no creo que les gane yo mentalmente, ¿no? ¿Pueden confirmar lo que yo hice mentalmente? O no, a ver, perdón. 2600 sería, ¿no? Sí, 2600.
¿Nadie puede confirmar todavía eso? Es 600 joules. ¿Perdón? 600. Ah, perdón, estoy yo mal, es menos, que estoy loco. Perdón, 600 joules. Perdón, claro, 600 joules, estoy yo sumando. 600 joules. Asimismo, van a calcular ustedes ahora el trabajo neto hecho en la sección 2. Calculen, por favor. Y díganme cuánto les da. Sale 800. Newton por, sí, Newton por metro. Por lo tanto, el trabajo neto para moverse de A a B, ¿cuánto da? Por favor, preguntas, dudas. Voy a hacer una consulta. Yuleisi, Lisbeth, buenos días. Buenos días. ¿Sabes de dónde salen los 800 newtons? De la sumatoria, igual. Exacto. Vuelves a hacer lo mismo, pero para acá. ¿Estamos claros, Yuleisi? Sí. Ok. Jonathan, buenos días. Buenos días, profe. ¿Sabes de dónde salen los 1400 joules? Sí, de la suma de la sección 1, de la suma de la sección 1 y de la sección 2. Perfecto, muy bien. No sé si hay alguna pregunta a alguien. Si no, vamos con otro ejercicio. Como ven, esto es muy sencillo, ¿no? Esto me va a permitir a mí adelantar algo más. Vale. Ahí lo tienen. Quiero que lo anoten, quiero que lo lean, quiero que hagan el DSL y que lo planteen. Vuelvo en 5 minutos. A trabajar, por favor. Ok, vamos a ver cómo les fue. Permítanme borrar la pizarra. Dice, se ejerce una fuerza de 30 newtons sobre un bloque de peso. Ángel, te escuchamos. Como trabajo neto, me quedó 105.68 joules para el último literal. ¿Cuánto? 105,68 joules. Perfecto, muy bien. Vamos a confirmarlo. 68, profesor. Ya redondeado, 68. Sí. Claro, 68. Ya. Bien. Dice sobre el coeficiente de fricción de 0.25. Considerando el tramo AB, o sea, el desplazamiento de 4 metros, que de 10 para cada tramo calcule, etcétera. Bueno, primero tengo que hacer el gráfico, ¿no es cierto? Entonces nosotros tendríamos aquí inclinado, 30 grados. Aquí está el bloque que se va a mover, qué sé yo, de aquí a acá. Sí, se va a mover de ahí a allá. Y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. El eje X. Y aquí está el eje Y. Vamos a poner las fuerzas. Yo tengo el peso, que son 5 newtons. Aquí el ángulo, que es 30 grados. El peso en Y.
el peso en X. Tengo la normal, la fuerza que me dice que es paralela de 30 newtons. Y obviamente al haber fricción, hay una fuerza de fricción cinética en sentido contrario. Fricción cinética. Ahora sí, veamos qué me dice el problema. El trabajo realizado por la normal. ¿Cuánto vale el trabajo realizado por la normal? 0. 0. Vale 0. Porque el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento... grafiquémoslo al desplazamiento. Y el desplazamiento... ¿Cuánto es el desplazamiento? Que es 4 metros. Es 0. Perfecto. Muy bien. Luego, el trabajo realizado por la fuerza de 30 newtons. Trabajo realizado por la fuerza F será igual. Ah, miren, en la misma será. Y es máxima, ¿no? Será fuerza por el desplazamiento. ¿Cuánto vale el trabajo realizado por la fuerza? Espero que me corrija. Luego, dice el trabajo realizado por el peso. Bueno, el peso no realiza trabajo, pero sí la componente X, porque es paralela al desplazamiento. Pero como tiene sentido contrario, es un trabajo resistivo, ¿no? Por lo tanto, el trabajo hecho por el peso será igual a menos WX por el desplazamiento. ¿Cuánto vale el trabajo hecho por el peso? Ya tienen que haber hallado WX y WY. ¿Cuánto vale WX? Ayúdenme. Bueno, vamos a que trabaje alguien conmigo. Vamos con... No sé, vamos con Carelis. Carelis, buenos días. Buenos días. ¿Cuánto vale el trabajo hecho por el peso Y? Perdón. ¿Cuánto vale el peso en Y? Ese es el que se pone con el coseno Así del es. grado. Claro, porque es adyacente. Serían, como el peso es de 5 newtons, sería 5 por el coseno de 30 grados. Así es. A mí me sale 4.33. ¿Y el Y? Perdón, ¿y el X? 2.5. Ok. Bien. Por lo tanto, Carelis, ¿cuánto vale el trabajo hecho por el peso? Multiplica eso. En el que está ¿es X o cuál letra es? Al lado del menos. El Más desplazamiento. más acá. X. Ya. WX. Menos 10. Ya está. Gracias. El trabajo realizado por la fuerza de fricción. Trabajo realizado por la fuerza de fricción, que vemos que también es negativo, será fricción cinética por el desplazamiento. Pero yo sé que la fricción cinética es mu cinético por la normal. Y ya tenían que haber hallado la normal. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces me queda que la normal es igual al peso en Y, o sea que la normal es igual a 4.33 newtons.
Por favor, ¿cuánto vale la fricción cinética? Vamos a preguntarle a Luis Fernando, ¿cuánto vale la fricción cinética? Vale 1,08 Newton. ¿Perdón? 1,08. Y por lo tanto, ¿cuánto vale el trabajo hecho por la fuerza de fricción cinética? 4,33 joules. Menos 4.3. Y claro, ¿cuál es el trabajo neto? Bueno, el trabajo neto era igual el trabajo hecho por la normal, más el trabajo hecho por la fuerza F, más el trabajo hecho por el peso, y más el trabajo hecho por la fuerza de fricción cinética. Sumen algebraicamente todo eso y veamos si me da lo que le dio al compañero. Profesor, una pequeña corrección de 105,67. 105.67. Sí, 67 joules. Ahí lo tiene. Muy bien, estuvo muy bien. Preguntas, dudas. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Vamos con el siguiente. Mientras ustedes lo anotan, voy a registrar la asistencia. Este curso, pues, voy otra vez. Otra vez. Señor presidente, espero que esté muy atento y que no vuelva a suceder lo que ocurrió la última vez. En el momento en que yo digo, se registra y registré, nadie, por ningún concepto, nadie, por ningún concepto, tiene por qué hacerme ningún tipo de corrección sobre la asistencia. Que si ya le comunicaron al presidente y el presidente ya me dijo a mí, o si el presidente se olvidó, va y le reclama a él, a mí no. Bien, atención a la lista. Aguilar. Presente, profe. Agila. Presente. Arteaga. Arteaga. Ya es retirado, profesor. Listo. Gracias. Blasio. Presente. Borges. Presente. Cacao. Presente. Carrasco Coronel. Presente. Carrasco Yunga. Carrasco Yunga. Chuchuca. Presente. Figueroa. Guevara. Presente, buenos días. Buenos días. Loaiza. Medina Aguirre. Presente. Medina Chuncho. Presente. Mendieta. Presente. Mora. Presente. Narváez. Presente. Ojeda. Presente. Fontaneda. Presente. Orellana. Presente. Oyola. Quesada. Presente. Ruiz. Presente. Sánchez. Sánchez. Serrano. Presente. Tinoco. Presente, buenos días. Buenos días. Toledo. Presente. Toro. Presente. Ulloa. Presente. Urquizo. Bacasela. Presente. Valverde. Presente. Vallejo. Presente.
Arteaga, Carrasco, Yunga, Figueroa, Loaiza, Oyola, Sánchez, Urquizo. ¿Alguien que no haya sido nombrado o piensa que no fue nombrado? Señores, registro. Ok, vamos con el problema. Dice, si una mujer saca un cubo de 20 kilogramos, vamos a hacerlo aquí. No, es cortito. Me imagino que ya lo tienen, ¿no? Pero, no. Si una mujer saca un cubo de 20 kilogramos, de un pozo y efectúa 6 kilojoules de trabajo, ese 6 salió horrible, déjame borrarlo. ¿Cuál es la profundidad del pozo? Suponga que la rapidez del cubo permanece constante durante su ascenso. O sea, no hay aceleración, o sea, está en equilibrio. Bien, vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. Aquí está el cubo, donde tengo el peso, que será 200 newtons. La fuerza que hace la mujer. Y lo más importante, que su aceleración es 0. La rapidez permanece constante, aceleración es 0. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Así es que la fuerza va a ser igual al peso. La fuerza que tiene que hacer la mujer es de 200 newtons. Entonces, ella va a subirlo, va a provocarle un desplazamiento R. Y ese desplazamiento R va a ser igual a la altura. Y es lo que me piden allá. Pero ella realiza un trabajo para eso de 6.000 joules. Por lo tanto, yo puedo decir que el trabajo que realiza la mujer va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento. Miren, la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido. La fuerza por el desplazamiento. Entonces, despejo el desplazamiento, que es la altura, y me queda trabajo sobre fuerza. Solo pueden calcular y les da cuánto vale la altura. $30 metros. Ángel, te escuchamos. Profe, una consulta. Con respecto al peso, ¿no tiene alguna afectación en el trabajo? Por lo que, no sé, no va a contrarrestar el trabajo de la fuerza que se hace. Por supuesto, pues. Por eso es que de aquí sale, aquí es igual a la sumatoria de fuerzas en Y. Fuerza menos peso igual a 0, pues. De ahí despejas y te queda que la fuerza es igual al peso. Sí, pero yo me refiero a con lo del trabajo. Por supuesto. No sería fuerza por la distancia, bueno, desplazamiento, menos el peso por el desplazamiento. Claro, es que el trabajo neto, a ver, si yo calculo aquí el trabajo, a ver, el trabajo neto será igual al trabajo de la fuerza, que es positivo,
menos el trabajo del peso, ¿de acuerdo? Pero como la aceleración es 0, el trabajo neto es 0. Y si yo despejo, el trabajo de la fuerza es igual al trabajo del peso. No sé si ahí te quedó más claro, Ángel. Sí, gracias. ¿Ya? El peso realiza un trabajo negativo. La mujer un trabajo positivo. Pero como es 0, el trabajo de la mujer es igual al trabajo del peso. ¿Otra pregunta? Profe, yo tengo una duda en la parte donde está, o sea, 6 por 10 elevado a la tercera. ¿Por qué? Trabajo. A ver, no te entendí. Otra vez, ¿cómo? Donde dice la parte y efectúa 6 kilojoules. ¿Por qué puso 6 por 10 elevado al cubo? Sí. No, háblese. No me pueden hacer esas preguntas a estas alturas. No me pongan nerviosos, niños. Me ponen nerviosos. A ver, vamos otra vez. A ver, voy a hacer una microclase para recordarle de pronto. Tuve un fin de semana medio loco, pero bueno, por el feriado. A ver. Voy a ponerlo así. Prefijos. No. Mejor no. Ya, gracias a Jonathan. Le agradecen porque sí, está bien. Tú no eres el único problema. Tomen nota. Consulta para su organizador y para su bitácora. Sufijos y prefijos en física. Todos. Yo les voy a poner uno. Ustedes van a buscar el resto. Deci. De minúscula. Diez a la 1. Centi. Diez a la 2. Kilo. 10 a la 3. Kilo quiere decir 1000. Kilo joules. 1000 news. 1000 joules. Kilómetros. 1000 metros. Kilogramos. 1000 gramos. Kilosegundos. 1000 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, y de ahí el resto a consultar. De ahí viene para abajo el mili. Diez a la menos 3. Micro. 10 a la menos 10 a la menos 6. Nano. 10 a la menos 9. Y de ahí a consultar el resto. Jonathan, ¿te quedó ya por qué 6 por 10 al cubo? Sí. Pilas, muy bien. Ok, pero tienen que preguntar. Si se quedan callados, se inundan de problemas y luego se les complica más. Con eso les va a quedar más claro. Bien. Ahí lo tienen. Léanlo. A trabajar. Tienen 5 minutos. Muy bien. Vamos a ver qué pasó, qué hicieron. No sé si alguien tiene una respuesta. ¿Me puede ayudar? Nadie. Tanto tiempo y nada. El literal A. ¿Nadie tiene el literal A todavía? Ok. Vamos a ver cuál es la dificultad, ¿no? Una sola fórmula, creo que era muy sencillo, ¿no? Dice, en la famosa carrera de autos locos, le han puesto una trampa al villano Pierre Nodoyuna con el fin de hacerlo retrasar. Tanto Pierre como su perro Patán y su super Ferrari pesan en conjunto 5.000 newtons.
peso de todo, 5.000 newtons. Y los motores del auto producen una fuerza constante, una fuerza de motor, motriz, de avance, positiva, de 600 newtons. Cuando entra en la zona aceitosa, porque le hicieron una trampa, ¿no? Le han puesto una trampa que es ponerle aceite, lugar donde recorre 1 kilómetro. El desplazamiento es 1 kilómetro. Retrasándose enormemente. Calcular el trabajo neto que se realiza sobre estos locos corredores. Hallar el trabajo neto. Bueno, vamos a hacer el gráfico. Bien, vamos con Catherine. Catherine Brigitte, buenos días, Catherine. Buenos días, profesor. Cuando me dice que está a 20 kilómetros por hora, me imagino que la conversión, si la hiciste, ¿cuánto es en metros por segundo? Ya la... O sea, ¿no la hiciste en todo este tiempo? No. Ay, Dios mío. Kurt, ¿cuánto da? Da 5.56 metros sobre segundo. No es posible que en todo este tiempo sea nada, no hicieron nada. Uf. ¿Y la inicial cuánto es? 33.33 metros sobre segundo. ¿Cuánto? 33.33. Miren eso. Y yo sé que de aquí a acá hay 1 kilómetro, o sea, hay 1000 metros. Entonces, miren, que está desacelerando, quiere decir que hay un trabajo negativo. ¿Me esperan un segundo, por favor? Un momentito que llaman de la universidad. Bien, entonces, vamos a ver. Ya sabemos que se está desacelerando de 33.33 a 5.16. Quiere decir, señores, que hay una fuerza neta en sentido contrario. Y esa fuerza neta está realizando un trabajo negativo. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, vamos a calcular esa de ahí. Entonces yo sé que el trabajo neto, mire, perdón, el trabajo neto, no, perdón, vamos a cambiar de color. El trabajo neto es igual a la fuerza neta, perdón, es igual a la fuerza neta por el desplazamiento. ¿De acuerdo? O que el trabajo neto será igual a la suma de las fuerzas, ¿no es cierto?, que están realizando el trabajo. Pero es esto, fuerza neta por desplazamiento. Ahora, aquí es donde viene lo interesante. Miren esto. ¿A qué es igual fuerza neta? A la fuerza menos la fricción. No. Fuerza neta, fuerza resultante, que es igual. O sea, está bien, pero también aquí es igual. No, la sumatoria de fuerzas. Sí. ¿A qué es igual la sumatoria de fuerza? Sumatoria de fuerza Y y X. No, papá. Segunda ley de Newton. Masa por Fuerza aceleración. neta es igual al producto de la masa por la aceleración. Esto es igual a esto. Fuerza neta igual al producto de la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Donde la masa del cuerpo no la tengo, pero la puedo hallar. La aceleración no la tengo,
pero la puedo hallar. Un recontrapilas que me diga cómo puedo hallar la masa. Con el peso dividido para la gravedad. Exacto, porque el peso es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, la masa es igual al peso sobre la gravedad. Por lo tanto, la masa es igual a 500 kilogramos. ¿Cómo puedo hallar la aceleración en este caso? ¿Con qué fórmula de MRV calcularían? ¿Cuál sería la velocidad, Velocidad final. Al cuadrado, igual. Velocidad inicial cuadrado más aceleración. Menos. Está desacelerando. Menos 2. Aceleración por la distancia, que en este caso sería. Y ahora sí, ¿conozco la velocidad final? Sí. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí. ¿Conozco la distancia? Sí. Por favor, ¿cuánto vale la desaceleración? Menos 0.54. Confirmen. Metros sobre segundo al cuadrado. Menos. Confirmen. ¿Nadie puede confirmar? Sí, sí, está bien. Perfecto. Por lo tanto, ya conozco la masa, ya conozco la aceleración, ya conozco el desplazamiento. Por favor, ¿cuánto vale el trabajo neto? Que obviamente la fuerza neta, que es una desaceleración, será negativo, ¿no? Recuerden que el trabajo neto es negativo, porque va en sentido contrario al movimiento. Aquí está, ¿ven? Se mueve para acá y el trabajo neto para allá. Así que es negativo. ¿Cuánto vale? 27.000 me sale. Confirmen. Profe, son 270.000. Confirmen. Sí, está bien. Ok. Luego dice, el trabajo realizado por la fuerza de fricción entre las llantas y la superficie aceitosa. Bien, entonces nosotros tenemos vamos a hacer el DCL del Super Ferrari. Aquí está el DCL. Yo tengo el peso, que son 5.000 newtons. Tengo la normal. Tengo la fuerza del motor que lo empuja hacia adelante, que es de 600 newtons. Y tengo la fuerza de fricción, está en el otro sentido. Fricción cinética. Y eso es lo que me pide. Me piden hallar el trabajo realizado por la fricción cinética. Por favor, voy a borrar esto. ¿De acuerdo? Me avisan si puedo borrar eso. Mejor dicho, me avisan si todavía no puedo borrar eso. Si no, voy a borrar. ¿Cómo hallar el peso? ¿Cómo hallar la aceleración? Ok, borremos. Bien. Recuerden que la aceleración está hacia la derecha. Grafiquemos la aceleración. Ahí está. Segunda ley de Newton.
Por lo tanto, lo que me piden hallar es el trabajo hecho por la fuerza de fricción cinética. Perdón. Por lo tanto, el trabajo hecho por la fricción cinética será igual a menos la fricción cinética por el desplazamiento. El desplazamiento lo tengo, pero no la fricción cinética que tengo que hallarla. Así que vamos a hallarla. Entonces sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Entonces, positiva la fricción cinética, negativo la fuerza del motor, igual a la masa del auto que ya la tenían calculada y por la aceleración. ¿Cuánto vale la fricción cinética, por favor? 870 newtons. ¿Perdón? 870. ¿Alguien más que me haya escuchado mejor, Eduardo? 870. 870 newtons. Por lo tanto, ya puedo hallar el trabajo hecho por la fuerza de fricción, que será igual a menos 87 por 10 a la cuarta joules. Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? El coeficiente de fricción entre las llantas. Aquí está la fuerza de fricción cinética. Por lo tanto, yo sé que la fuerza de fricción cinética es igual a mu cinético por la normal. La normal haciendo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y me queda que la normal es igual al peso, que son 5000 newtons. Por lo tanto, despejo el coeficiente de fricción cinética y me da igual a... ¿Nadie me puede ayudar? Bien. Dejémosla ahí entonces. Queda incógnita. De pronto pueden pedirme una tutoría para ver de dónde, cómo se despeja o cómo se lo hace en la calculadora, porque parece que hay problema. Bien, niños. Quedamos ahí. Muchas gracias. En la próxima clase continuamos ya con taller para que por favor revisen bien la información. Y miren, una operación tan sencilla como esta no la pueden despejar y no la pueden hacer en la calculadora. Entonces, por favor, para que tomen todas las precauciones del caso. Eso. Nada más, recordar que tienen una evaluación de la unidad, así que pilas con eso. Caballeros, muchas gracias. Quedamos ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Voy a estar revisando ya la información subida por ustedes de talleres que me falta todavía y de los... ¿cómo se llama? Y de los organizadores. Cualquier situación que yo ya les estoy comunicando. Listo. Entonces, el día miércoles continuamos con ustedes. Muchas gracias y tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho.